La Revolución cubana ocurría entre 1953 y 1959. Fue un evento trascendental en la historia de América Latina y tuvo un impacto global debido al contexto geopolítico en el que se desarrolló la Guerra Fría. Esta revolución, liderada por Fidel Castro y sus compañeros barbudos, derrocó al dictador Fulgencio Batista y estableció un régimen socialista en Cuba, un régimen que hoy día perdura. Alejandro Mora, nuestro especialista en la Guerra Fría, os va a descubrir todo este asunto, cómo sucedió, cómo se desarrolló y cómo está la cosa. Así que vamos para allá. Bienvenidos a Antena Historia. Si quieres contactar con nosotros, tienes nuestro correo electrónico info@antenahistoria.com. También puedes seguirnos en Twitter en nuestro perfil @antenahistoria o nuestro grupo en Telegram. Y por supuesto, puedes dejarnos un comentario en iVoox, eso nos hará más visibles y ampliar así nuestra audiencia. Bienvenidos a Antena Historia. La Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, la Guerra Fría, pero también Roma, Grecia, Cartago, los pueblos bárbaros. Todo en Antena Historia, tu podcast de historia militar, política y social. Antena Historia, la historia como nunca te la han contado. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Desde la doctrina Monroe de 1823, que advertía a las potencias europeas que no interviniesen en el hemisferio occidental, Estados Unidos había considerado Latinoamérica su área de influencia. Estados Unidos no solo tenía el derecho, sino también el deber de proteger sus intereses en todo el continente americano. Sin embargo, en los años 50, entre la agonía del colonialismo europeo y el surgimiento de nuevas naciones, iba a nacer un nuevo nacionalismo radical en el mundo subdesarrollado que añadiría otra dimensión a la Guerra Fría. Aquí pensaban seguir jugando. En su calidad de presidente en tiempos de la Guerra Fría, Dwight Eisenhower logró varias cosas. Terminó con la Guerra de Corea y no inició nuevas guerras. Recortó el gasto militar e intentó suavizar las relaciones este-oeste. Pero nunca entendió ese nuevo nacionalismo radical. Los estados recién nacidos eran casi siempre débiles y pobres. Eisenhower creía que el radicalismo de sus gobiernos los hacía vulnerables a la penetración comunista. En realidad, cuando quisieron nacionalizar sus recursos, Eisenhower
los etiquetó de regímenes comunistas y ordenó a la CIA que los derribase. Por desgracia, al aplicar esta táctica en América del Sur, Eisenhower crispó unas relaciones ya de por sí tensas. La larga enemistad de América del Sur hacia Estados Unidos se ennegreció con el empeoramiento de los problemas sociales. La idea general era que Estados Unidos poseía demasiados activos en la zona. Tarifas injustas, subvenciones y precios artificialmente devaluados impedían a los sudamericanos beneficiarse de los ricos recursos de sus países. La aparente indiferencia de Eisenhower ante dichos agravios y su empleo de la fuerza para mantener el statu quo iban a provocar una explosión de sentimientos antiestadounidenses, como los que se describieron en el programa anterior a propósito del golpe de Estado dado por Estados Unidos contra el presidente Arbenz en Guatemala. Como operación militar, constituyó un éxito sin precedentes, pero a largo plazo acabó siendo una victoria muy cara. Se consideró que Estados Unidos había violado la democracia, el derecho internacional y los derechos humanos, con un gesto implacable para conservar su hegemonía económica en el hemisferio. América del Sur debía seguir siendo económicamente dependiente, pues se aplastaría cualquier intento de mejora. El daño sufrido por el prestigio de Estados Unidos se vio cuando el presidente Nixon viajó a América del Sur en mayo de 1958. En Montevideo se interrumpieron sus discursos, no le dejaron seguir. En Lima hubo de enfrentarse a motines. Y la máxima expresión llegó en Caracas, donde una multitud enfurecida rodeó su coche amenazando con lincharlo. Los acontecimientos sorprendieron a Eisenhower. Él estaba convencido de que los inspiraban los comunistas y de que no representaban los verdaderos sentimientos populares, pero comprendía que los comunistas estaban adquiriendo un peligroso poder en Latinoamérica. Y por tanto hizo ciertas concesiones en cuestiones comerciales y de ayuda. Teniendo en cuenta los gigantescos problemas sociales a los que se enfrentaba Latinoamérica, las concesiones apenas tuvieron repercusión. La preocupación de Eisenhower ante el atractivo del comunismo se vio confirmada a partir de enero de 1959, cuando el dictador cubano Fulgencio Batista fue destituido por Fidel Castro, un hombre al que Eisenhower enseguida calificó de comunista. Ya estoy la finita, tía. Mira, patria, o Cuba, ¿quién te diría que tú... En 1960, Eisenhower viajó a América del Sur. El viaje se consideró un éxito en la mejora de las relaciones. Lo recibieron multitudes entusiastas, pero hubo también manifestaciones, aunque sin la violencia con la que se había enfrentado Nixon. Sin embargo, se notaba un fuerte sentimiento antiamericano. Los estudiantes chilenos afirmaron que Estados Unidos apoyaba a los dictadores para mantener su hegemonía económica. Incluso se exhibieron carteles favorables al general Franco. Así mismo, Celine, el alma tuya está cantando, tía. Del lado de la Unión Soviética también se habían producido ciertos cambios tras la muerte de Stalin y la sucesión que llevó a Khrushchev al poder. La transformación planificada de la URSS de ser un país eminentemente agrícola a una potencia industrial presentaba una imagen muy atractiva para estos nuevos países que habían alcanzado su máximo grado de libertad. El primer país en estrechar lazos más cercanos con la URSS fue Argentina, que en agosto de 1953
firmó un tratado comercial con la Unión Soviética. Durante el primer periodo, Brasil aumentó también significativamente sus intercambios comerciales con Moscú, y tampoco México fue ajeno a ese proceso de cortejo y acercamiento. Por otro lado, la hostilidad estadounidense funcionó como aliciente, es decir, cuanto más nerviosos se ponían en Washington, pues mayor aliciente para incrementar estos lazos comerciales. El caso es que en noviembre de 1956, Fidel Castro y 82 revolucionarios salieron de México a bordo del barco Granma. Su destino era Cuba. Formaban uno de los grupos decididos a derrocar al dictador cubano Fulgencio Batista. Tras desembarcar en la playa de las Coloradas, cayeron en una emboscada de la que solo unos cuantos lograron huir a través de la inaccesible Sierra Maestra. Castro, que prometió justicia, una reforma agraria, educación y asistencia sanitaria, se ganó el apoyo del campesinado y organizó un gran ejército revolucionario. Tras desbaratar el intento de Batista de destruir sus baluartes, los revolucionarios emprendieron la ofensiva en diciembre de 1958, es decir, 2 años después de haber llegado. Las fuerzas de Castro atravesaron Santiago de Cuba y Santa Clara hasta llegar a La Habana, y poco después Batista abandonó el país. La revolución de Castro había triunfado. Castro, que era líder del movimiento 26 de julio, mostró una inusitada capacidad de conexión con las masas. Una de las primeras medidas que tomó fue el aplazamiento indefinido de las elecciones. Estados Unidos en un principio acogió de buen grado a Castro. Batista había sido un aliado incómodo con un régimen extremadamente brutal y corrupto. La economía se hallaba estancada. Hacía décadas que no se efectuaban reformas. Sin embargo, la ejecución de dichas reformas resultaba problemática. Casi toda la industria y una proporción muy alta de la agricultura eran de propiedad americana. Las reformas, sobre todo la de la tierra, no se podían hacer sin perjudicar los intereses norteamericanos. Pero la cuestión era más profunda. Para Castro y para la gran mayoría de los cubanos, Estados Unidos era parte fundamental de sus problemas. El país del norte llevaba demasiado tiempo dominando Cuba e interviniendo a su antojo en la política interior. La economía estaba controlada por los americanos. Un objetivo básico de la revolución de Castro era liberar a Cuba de dicho dominio. No obstante, el primer año de gobierno fue relativamente convulso. Los conflictos entre radicales y moderados iban aumentando. El objetivo de Castro era instaurar reformas, pero para ello necesitaba impulsar una fuerte centralización del poder político. Los barbudos, como los llamaron al principio a los revolucionarios castristas, crearon el Instituto de Reforma Agraria, el INRA, para repartir tierras al campesinado. También hubo otro foco de conflicto, que fueron las ejecuciones sumarias de los que habían apoyado a Batista. Se calcula que fueron alrededor de 1.330 ejecuciones sumarias. La alianza entre el nacionalismo de Castro y el marxismo cubano se fraguó gracias a la experiencia, la cualificación, la capacidad de movilización y, sobre todo, las conexiones externas que los comunistas isleños ofrecían a los jóvenes revolucionarios. En abril de 1959, Castro viajó a Washington. Fue recibido por el vicepresidente Richard Nixon. No le recibió el presidente Eisenhower porque se había excusado aduciendo una partida de golf. Es decir, que no le prestaba ni el más mínimo crédito en materia política. A la vuelta del viaje, la actividad reformista prosigue. Se crea el principal sindicato cubano, la Central de Trabajadores, CTC, en noviembre de 1959. Sin embargo, a partir del verano del año siguiente,
la ampliación de la influencia comunista exacerbaron las tensiones con Washington. En febrero de 1960, Anastas Mikoyan, que en ese momento era el vicepresidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética y el brazo derecho de Nikita Khrushchev, viajó a Cuba para ponderar la posibilidad de tejer lazos más estrechos con el país. Claro, esta visita no pasó desapercibido a los analistas de Washington. La URSS firmó un significativo convenio económico, según el cual Moscú se comprometía a adquirir 425.000 toneladas de azúcar. Tras la visita de Mikoyan, se concedió a la isla una línea de crédito de $100 millones y la oferta de petróleo soviético. Moscú en aquel momento había roto con el realismo y el aislamiento de la era staliniana tardía y había vuelto a recuperar con fuerza el carácter utópico e internacionalista de su régimen. La doctrina de la coexistencia pacífica, lanzada por Khrushchev en 1956, proponía bajar las tensiones bipolares para de esta manera ganar la partida contra Occidente. El terreno propicio se encontraba en las periferias, que habían quedado despojadas por el imperialismo y el neocolonialismo. Para construir su desarrollo económico, la URSS podía mostrar la superioridad de su modelo. Aquí podríamos mencionar pues, el espectacular éxito que supuso el lanzamiento del Sputnik y también el debate de la cocina a través de una feria internacional que se celebra en Moscú, en el que asiste Nixon y donde los dos mandatarios, Nixon y Khrushchev, tuvieron un interesante cara a cara. Esto lo cuento en un vídeo expuesto en el canal Lugares de la Guerra Fría en YouTube. A coger la guampara, a coger la guampara, a coger la guampara. La estatización de la economía volvería a aparecer con todavía más claridad durante la campaña de nacionalizaciones del verano de 1960 en Cuba. La capacidad de los elementos moderados se concentraban alrededor del que entonces era presidente Manuel Urrutia y del primer ministro José Miró Cardona. En junio de 1960, Urrutia dimitió y Castro, que ya había asumido el cargo de primer ministro, dio comienzo a una fase más acelerada de transformaciones. Con esta concentración de poder se produce una reforma urbana en octubre y una fuerte redistribución de inmuebles entre los sectores más desfavorecidos de la población. Recuérdese aquello de exprópiese. Bueno, pues aquí expropiaron todo lo que pudieron y en algunas ocasiones se repartió entre la gente necesitada. En otras ocasiones se convirtieron en departamentos oficiales. También se expropiaron más de 500 empresas. Aumentaron las políticas de movilización de masas, como la muy exitosa campaña de alfabetización, por la que unos 300.000 brigadistas enseñaron a leer y escribir al menos a 707.000 campesinos, es decir, casi un poco más del doble. Mientras una ofensiva militar iba en contra de los grupos disconformes. O sea, por un lado se alfabetizaba a la gente y por otro lado a los disidentes se les ofrecía la punta de los fusiles. Como ya dije anteriormente, la hostilidad estadounidense funcionó como aliciente. Por eso la decisión de Eisenhower de impedir que las refinerías de propiedad estadounidense trabajasen con el crudo soviético condujo a la nacionalización de sus instalaciones también en junio de 1960. En respuesta, Washington redujo hasta casi eliminarla la cuota de azúcar cubana que Estados Unidos compraba a la isla. Pero claro, si ya le había salido otro socio comprador, como era la Unión Soviética, pues una cosa por la otra. En agosto de 1960, la reunión de la Organización de Estados Americanos, que se celebró en San José de Costa Rica, pronunció una declaración promovida por Washington y a la que solo se opuso México, que condenaba la intervención de potencias extracontinentales en los asuntos de las repúblicas americanas. Esto era volver a la doctrina Monroe, a las esencias,
América para los americanos. La carga rupturista de los revolucionarios condujo hasta la decisión de establecer una alianza político-económica con el bloque socialista y la declaración de Castro en abril de 1961 que sancionaba el carácter socialista de la Revolución cubana. Es decir, que a partir de esta declaración de abril del 61, pues si había alguna duda sobre las características del régimen de estos revolucionarios barbudos, pues desapareció. La convergencia entre La Habana y Moscú representó la primera ruptura significativa de la doctrina Monroe desde su proclamación en 1983. Va todo ligado. La decisión de Eisenhower provoca la declaración de abril y esto pues es la ruptura de la doctrina Monroe. De hecho, el comportamiento de los cubanos convenció a Eisenhower, si es que había tenido alguna duda, de que Castro era un comunista convencido. Eisenhower no pensaba tolerar un Estado comunista en el hemisferio occidental. Decidió repetir el éxito de Guatemala y ordenó a la CIA que derribase a Castro. La CIA difundió propaganda subversiva y al parecer contrató a la mafia para asesinar a Castro, la Operación Mangosta. Organizó ataques en Cuba, saboteando la economía y matando castristas, sobre todo maestros, que eran un blanco fácil. También reclutó una brigada de exiliados cubanos anticastristas, pensando alegremente que la invasión de Cuba, por ellos, provocaría un alzamiento contra Castro y resolvería el problema sin intervención directa de Estados Unidos. Aunque se hicieron planes, Eisenhower nunca dio su aprobación definitiva. Al fin y al cabo, había sido comandante del Mando Supremo aliado en Europa, en la guerra, el día D, y sabía que las invasiones por mar eran mucho más arriesgadas que un cruce de fronteras, como el que se había hecho en Guatemala. La decisión se aplazó hasta que asumió el cargo el recién elegido presidente Kennedy. Si Castro esperaba que un nuevo presidente mejorase las relaciones, enseguida se decepcionó. Kennedy se mostró aún más hostil que Eisenhower. Había utilizado la cuestión cubana en las elecciones, obteniendo un apoyo cubano-americano extremadamente ruidoso. Comprendía, además, el presidente que la nacionalización de las propiedades estadounidenses tendría consecuencias y daría ideas a otros países de Latinoamérica. Pero lo más ofensivo era que un gobierno del hemisferio occidental se atrevía a desafiar a Estados Unidos descaradamente. En su hostilidad contra Castro, Kennedy desplegó mucha más energía que Eisenhower y mucha menos cautela. De hecho, Kennedy se entusiasmó cuando le hablaron de la propuesta de desembarco. Parecía una solución rápida y fácil al problema sin intervención abierta de los Estados Unidos. Ninguno de los expertos a los que consultó le explicó claramente los riesgos de la operación. Es decir, le dijeron aquello que quería oír. Se dio por sentado que el desembarco provocaría un alzamiento popular. Si eso no ocurría, los exiliados se replegarían hacia el interior e iniciarían una guerra de guerrillas similar a la de Castro. Pero claro, teniendo en cuenta la cantidad de maestros que habían ido matando y la publicidad que había dado el régimen de Castro a estos asesinatos selectivos, pues la opinión no era muy favorable para los que querían derrocar a Castro. Por otro lado, el lugar elegido para el desembarco, la bahía de Cochinas, estaba frente a un pantano, con lo que resultaba imposible retirarse al interior. Kennedy no se dio cuenta de que el éxito dependía de una revuelta popular y de que en ese momento Castro gozaba de una inmensa popularidad en Cuba. Castro se estaba ocupando de necesidades muy acuciantes y muchísimos cubanos coincidían con su retórica antiamericana. Por lo tanto, no habría ningún levantamiento. Ya se acabaron los privilegios, ahora los pobres van al colegio. Ya se acabaron los privilegios. Llegamos al 17 de abril de 1961. La brigada de exiliados, integrada por unos 1.400, desembarcó en la bahía de Cochinos. La operación se desarrolló muy mal. Su fuerza aérea no logró destruir por completo
los aviones de Castro en tierra, dando así al traste con el factor sorpresa. Los exiliados estaban mal adiestrados y peor equipados. El barco que transportaba casi todas sus radios y municiones fue destruido antes de llegar a la costa. Por otro lado, sabemos que no hubo levantamiento como se esperaba. Las experimentadas tropas de Castro luchaban bien y contaban con total apoyo popular. Los exiliados se encontraban atrapados, no recibieron ayuda militar estadounidense y se rindieron al cabo de 3 días. Para Kennedy, el fracaso supuso una tremenda humillación, agravada cuando Castro intercambió a los exiliados capturados por comida y medicamentos. En Estados Unidos y en todo el mundo se criticó a Kennedy por la operación. Los anticomunistas lo censuraron por permitir el fracaso. Otros lo condenaron por haberse metido en un juego injustificado e imprudente que podría haber provocado la respuesta de los soviéticos y en consecuencia una guerra nuclear. Había una cosa clara: Estados Unidos no iba a perdonar a Castro semejante humillación. Fidel se había convertido en enemigo permanente. Yo diría que el enemigo público número 1 de la administración de JFK. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tras el fiasco de la Bahía de Cochinos, Castro intentó arreglar sus relaciones con Estados Unidos, pero Kennedy no estaba interesado. Aunque los posibles riesgos imposibilitaban la invasión de la isla, se autorizó a la CIA a ejecutar la Operación Mangosta, un nuevo ensayo para desestabilizar el régimen de Castro. La operación contemplaba ataques a objetivos económicos y planes para asesinar a Castro, en un número desproporcionado y por métodos de lo más inverosímiles. Con el fin de intimidar a Cuba, las fuerzas estadounidenses realizaron una gran maniobra militar en 1962, en la que se invadió una isla imaginaria gobernada por un dictador que curiosamente se llamaba Ortsak, es decir, Castro al revés. Estos gestos pusieron nervioso a Fidel Castro y también al líder soviético, Khrushchev. Cuba era el único punto de apoyo del comunismo en el hemisferio occidental y había que protegerlo. A Khrushchev le preocupaban además otras cosas. Quería reducir a toda costa el gasto militar soviético, pero desde el lanzamiento del Sputnik en 1957 había presumido de una ventaja totalmente ficticia en misiles. Kennedy respondió incrementando los misiles balísticos intercontinentales de Estados Unidos. Khrushchev se mostró remiso a imitarlo. Los misiles balísticos intercontinentales eran carísimos. Las acciones de Estados Unidos sugirieron a Khrushchev una forma simple de proteger a Cuba y de igualar el incremento de misiles estadounidenses a bajo coste. Estados Unidos había estacionado misiles nucleares en Turquía sin la menor consideración hacia los soviéticos. Por tanto, a Khrushchev le parecía totalmente razonable transferir misiles balísticos de alcance medio y de alcance intermedio de la Unión Soviética a Cuba. Actuarían como elemento disuasorio ante una invasión estadounidense y ampliarían la capacidad de los misiles soviéticos, con la mayoría de los estadounidenses dentro de su alcance, a una fracción del coste de fabricar los misiles intercontinentales. Con el consentimiento de Fidel Castro, pronto se instalaron en Cuba unos 40.000 soldados soviéticos preparados para desplegar 80 misiles con 40 cabezas nucleares. Había también 2 armas nucleares tácticas para hacer frente a posibles invasiones. Si las bases de misiles se construían y los misiles se instalaban sin que los americanos se enterasen, no podrían hacer nada al respecto. Pero hete aquí que un avión espía U-2 estadounidense descubrió las bases que se estaban construyendo en octubre de 1900, lista bastante larga. Nos casaron con la mentira. Kennedy decidió que había que retirar los misiles inmediatamente, aunque no se sabía cómo.
El primer impulso de Kennedy fue organizar ataques aéreos seguidos por una invasión. Sin embargo, el fiasco de la Bahía de Cochinos le había enseñado a meditar bien sus opciones antes de actuar en una crisis como esta. Tras reflexionar, comprendió los problemas que se derivarían de una actuación. Habría muchas víctimas, aunque Kennedy no alcanzaba a calcular cuántas podrían ser. No se daba cuenta de las consecuencias de las armas nucleares tácticas contra Cuba. Y como colofón, los ataques aéreos matarían a muchos ciudadanos soviéticos, lo cual podía encender una guerra. Al final, Kennedy entendió que los ataques aéreos ni siquiera garantizaban la destrucción de todos los misiles. Aunque quedase solamente un 10%, si luego se lanzaban, Estados Unidos no se atrevía a predecir las consecuencias. Otras alternativas tampoco resultaban aceptables. Negociar la retirada de los misiles le daría tiempo a la Unión Soviética para convertirlos en operativos. Además, tal vez Estados Unidos tuviese que hacer concesiones en la base aérea de Guantánamo o retirar los misiles de Turquía. Dichas concesiones se considerarían una debilidad. Solo quedaba la alternativa de un bloqueo naval, que impediría la instalación de más misiles, no la retirada de los que ya estaban. Desde el punto de vista del derecho internacional, la decisión era ilegal. Sin embargo, evitaría el derramamiento de sangre, y si fallaba, aún se podía recurrir a los ataques aéreos. En principio, los soviéticos respondieron en tono beligerante. Tildaron correctamente el bloqueo de ilegal e insistieron en que lo afrontarían. Mientras los barcos soviéticos se dirigían a la línea de bloqueo, Kennedy tuvo que decidir cómo actuar ante semejante desafío. Parecía inminente la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, en el último momento, los barcos soviéticos se dieron la vuelta. Khrushchev escribió a Kennedy 2 veces. Su primera carta era un críptico llamamiento a la razón para evitar un holocausto nuclear. La segunda, era mucho más concreta, proponía la retirada de los misiles de Turquía y de Cuba y que se dieran garantías de seguridad a ambas naciones. Pero Kennedy no estaba dispuesto a aceptar dicho acuerdo. Sin embargo, la crisis no había acabado. Los misiles seguían en Cuba. Kennedy recibía cada vez más presiones para retirarlos. Y comprendió que se vería empujado a invadir Cuba en unos días si no llegaba a un entendimiento con Khrushchev. Khrushchev había ofrecido un acuerdo equitativo y realista, pero a Kennedy le resultaba embarazoso aceptarlo abiertamente. En su respuesta formal a Khrushchev, no dijo nada de los misiles turcos ni de las garantías de Cuba. Pero su hermano Robert, que entonces era el fiscal general, que entregó la carta, aseguró al embajador soviético, Dobrynin, que unos meses después de que desaparecieran los misiles cubanos, los misiles turcos se retirarían discretamente. Era una parte secreta del acuerdo. Bastó para sofocar la crisis. La Guerra Fría había estado a punto de convertirse en guerra nuclear por culpa de una crisis perfectamente evitable. La intimidación de Kennedy contra Cuba había sido tan provocativa como la respuesta de Khrushchev. En medio del alivio que siguió a la crisis, pocos criticaron dichas actitudes. Una de las ironías de la crisis fue que suscitó tal miedo que las dos naciones se vieron obligadas a reconsiderar sus estrategias en la Guerra Fría. Tras la crisis del muro de Berlín, se extendió la idea de que no se debía repetir nunca una situación
que situase al mundo al borde del abismo. Por ello se suscribieron una serie de acuerdos, entre ellos el funcionamiento de una línea caliente, en realidad era un teletexto, para que los líderes de las dos potencias se comunicasen directamente, y una prohibición parcial del ensayo de armas nucleares. En resumen, en esta confrontación nació todo el proceso de disuasión, es decir, la política que evitaría un conflicto por medio de la amenaza factible. Se puede decir que la teoría de la disuasión es el concepto en que el uso del poder para infligir daño como poder de negociación es fundamental, y más efectiva será cuando se lo mantiene en reserva, es decir, cuando la otra parte no la conoce. Y aquí terminamos la historia del proceso revolucionario cubano. Espero que lo hayáis encontrado interesante. Un saludo para todos. ¿Quieres apoyar nuestro podcast y no sabes cómo? Pulsa en ese botoncito tan bonito de color azul que pone apoyar, y desde 1,5 € al mes puedes contribuir al mantenimiento de este programa. La luz está muy cara y a mi padre le cuesta muchísimo llegar a fin de mes. Bueno, como a ti también, imagino. Antena Historia.